Hola, buenos días. Voy a grabar este vídeo para ayudaros un poquito con el tema de las derivadas, sobre todo con el tema de la regla de la cadena, que yo creo que os está costando un poquito más, porque la verdad es que es un concepto más difícil y no hemos tenido tiempo, dadas las circunstancias, de poderlo explicar en clase. Lo más importante cuando os encontréis con un ejercicio es identificar el modelo de función con el que nos vamos a encontrar. Aquí hemos puesto en rojo, vamos a ampliarlo para que se vea mejor, aquí hemos puesto en rojo todos los modelos de cada uno de los diferentes tipos que nos pueden aparecer. Y lo que vamos a hacer es, primero, os voy a ir guiando en esta hoja, vamos a identificar qué tipo de ejercicio tenemos y cuando lo identifiquemos nos iremos al modelo, iremos viendo cada uno de los trocitos que aparecen. El primer ejercicio sería muy fácil, es una función simple, sería 3 por x elevado a 3 menos 2 menos la constante que es un medio y ahora derivo x al cuadrado, 2 por x elevado a 2 menos 1, 1, más 2 por la derivada de x que sería 1, vemos que es 1 menos 1, 0 y x elevado a 0 es 1, más la derivada de un número que ponemos esta vez 0, pero a partir de ahora ya no pondremos 0 porque ya sabemos que la derivada de una constante siempre es 0. Vamos a pasar a este ejercicio que es una regla de la cadena. ¿Por qué es una regla de la cadena? Porque nos encontramos con una función compuesta. Es decir, yo dentro de la x es como si hubiera hecho aquí, ¿verdad? Decíamos en clase un agujero y en ese agujero he metido otra función. Función compuesta f elevado al cuadrado. Me voy a venir aquí que es donde tengo la fórmula. Y cuando yo derivo una función compuesta, n por la función elevado a una unidad menos por la derivada de la función que tuviéramos dentro, la función que está dentro de la x. Ahora vamos a aplicar esta misma fórmula a este caso particular. N, ¿quién sería? 2. Pues 2, que lo tenemos aquí, por la función elevado a una unidad menos, 2 menos 1, 1, por la derivada de la función que tuviéramos dentro. De momento vamos a ir más despacito y vamos a ir poniendo la derivada. Cuando ya tengamos un poco más de soltura, pues entonces derivaremos directamente y pasaremos de aquí a aquí. Pero ahora vamos a ir poquito a poco. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? 3 por 2, 6x, menos 4 más 0, que hemos dicho que ya no lo ponemos. Vamos a ver otro modelo. Este modelo también es muy importante, es el que nos va a aparecer muchas veces cuando tengamos un producto y tengamos que derivar el producto. Para derivar el producto, derivamos el primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. ¿Quién sería f en este caso? X cuadrado más 3. ¿Y quién sería g? 2x cuadrado más x más 1. Derivo el primero, el segundo lo mantengo, más el primero lo mantengo, el segundo lo derivo. Si derivo x cuadrado más 3, 2x. ¿Por qué? 2 por x elevado a 1, que ya no lo pongo, más 0. El segundo se mantiene, más el primero se va a mantener ahora y ahora voy a derivar la segunda parte. La segunda parte, que la tenemos aquí también, sería 2 por 2, 4 por x, más la derivada de x, que es 1, más la derivada de 1, que es 0. Hacemos operaciones, arreglamos y nos quedaría este el resultado final. Bueno, voy a detenerme solo en lo que sea derivada, porque el tema de simplificación entiendo que ya lo sabéis hacer. Bueno, tenemos aquí otro modelo que sería el cociente. Cuando yo tengo un cociente y tengo que derivar, esta fórmula es un poco más complicada, es denominador al cuadrado, nos la tenemos que saber de memoria, derivada del primero, es decir, derivo el numerador y el denominador lo mantengo igual, menos el numerador lo mantengo y ahora lo que derivo es el contrario, el denominador. Vamos a ver quién sería en esta fórmula, esto sería f y esto sería g. Pues vamos a ir poniendo esta expresión en nuestro caso particular. Derivo f, g la mantengo igual, menos, comprobamos, mantengo f y derivo la g. Y abajo denominador al cuadrado. Derivo esta expresión, simplemente 2. Mantengo g menos mantengo f por la derivada que sería 3 más 0, 3. Denominador al cuadrado, arreglo cuentas, resultado final. Seguimos viendo otro tipo de modelo. Este modelo es un caso particular, vamos a subir un poquito, es un caso particular de este, donde n sería un medio.
pero de hecho lo podemos hacer aplicando esta fórmula o lo podemos hacer sabiéndonos la fórmula de la derivada. Si no sabemos la fórmula de la derivada, es más rápido, podemos poner 1 partido por 2 veces la raíz por la derivada de lo de dentro. Vamos a aplicarlo a este caso particular. ¿Quién sería f? F sería x cuadrado más 5. 1 partido por 2 veces, fijaos, la raíz de la función, o sea, 1 partido por 2 veces la expresión que tengamos aquí por la derivada de lo de dentro, que sería lo que aquí aparece como f'. Mantenemos derivada 2x, simplificamos y nos queda esta expresión. Este ejercicio lo vamos a hacer por el otro método. Es una raíz cúbica, también hay una fórmula, pero es más fácil que en vez de aprendernos una fórmula para cada caso, en esta situación utilicemos la fórmula general. Elevo a 1/3, esto no tiene nada que ver con las derivadas, esto simplemente es una propiedad de las potencias y de las raíces, y derivo aplicando la fórmula de arriba. Sería n por la función elevado a 1/3 menos 1, operando menos 2/3, por la derivada de lo de dentro de la raíz. ¿Cuál sería la derivada de lo de dentro? 2x. Sustituyo, opero y tendríamos la fórmula. Este caso sería lo mismo, lo podéis hacer vosotros. Se eleva a 1/5, la función, 1/5 menos 1, la derivada de lo de dentro, que es 2x menos 7. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo de un cociente, otro ejemplo de una raíz que los podéis ver con detenimiento, otra raíz. Bueno, este ejercicio, bueno, simplemente es aquí explicaros un poquito lo que es la simplificación. Lo miréis con calma, si tenéis alguna duda, pues nos lo preguntáis. Este sería otro cociente, un poquito más grande, pero bueno, denominador al cuadrado, veis que es la misma estructura, derivo numerador por denominador, menos numerador igual por la derivada del denominador y operaciones. Otra raíz, este sería, fijaos, cuidadito, no es una raíz, es un cociente, tiene prioridad el cociente. Primero elevo al cuadrado el denominador, derivada del numerador por denominador, menos, no más, menos, numerador por la derivada del denominador. Aplico aquí la fórmula que sabemos de la raíz, mantengo este trozo, derivo, opero sacando factor común, saco factor común, voy a simplificar, fijaos que la raíz y la raíz se me iría, cuidado que aquí los unos no se me van porque el menos por menos es más, 1 más 1 forma el 2 que tengo aquí arriba y termino de simplificar. Esta función sería una función elevada a la cuarta, 4 por la función elevada al cubo, por la derivada, etcétera, etcétera. Este ejercicio sería un producto, derivo el primero y el segundo lo mantengo, más mantengo el primero, derivo el segundo. Lo que ocurre es que ahora la derivada vuelve a ser otra vez regla de la cadena. Me fijo aquí, 1 partido por 2 veces la raíz por la derivada de lo de dentro. Y la derivada de lo de dentro sería 2x más 2. Bueno, es suficiente hasta aquí, pero podemos arreglarla un poquito más. Se podría arreglar, hacéis las cuentas de espacio en casa, repasamos así un poquito el álgebra y llegaríamos a esta expresión. Bueno, aquí tendríamos lo mismo, una raíz, 1 partido por 2 veces la raíz de esa expresión por la derivada de lo que hubiese dentro, y la derivada de lo de dentro sería 0 más 1 partido por 2 veces la raíz. Operamos y simplificamos. Producto, derivada del primero, el segundo igual, más el primero lo mantengo y derivo el segundo. La derivada de la segunda parte me encuentro con que es una raíz, 1 partido por 2 veces la raíz por la derivada de lo de dentro, pero la derivada de lo de dentro sería simplemente 1. Aquí la dificultad casi mayor la tendríais en simplificar. Tacharíamos el 2 con el 2, este menos pasaría adelante, haríamos mínimo común múltiplo multiplicando por la raíz, operamos y se nos simplifica. ¿Vale? Vale. Bueno, aquí tendríamos otro ejemplo también del modelo de racionalizar. Otra forma, aquí tenemos otra manera de hacer. Me voy a detener un poquito más en este ejercicio porque habría dos formas de hacerlo. Verlo como un producto, derivo el primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, y la derivada del segundo recordamos que es 1 partido por 3 veces la raíz por la derivada de lo que hubiese dentro, que será 3 por 2, 6x, o si no queréis hacerlo de esta manera, esta x, aplicando las propiedades de los radicales,
puede entrar dentro de la raíz. ¿Y cómo entra? Pues fijaos, entra como cuadrado. ¿Por qué? Porque es la raíz cuadrada. Si esto fuese una raíz cúbica, esta x nos entraría dentro como una x al cubo. Esto lo hemos trabajado mucho en la primera evaluación. Ahora operamos, fijaos que todavía no hemos derivado y ahora es cuando yo voy a derivar. ¿Y cómo sería la derivada? Pues como es una raíz, ya no es un producto, es una raíz, 1 partido por 2 veces la raíz y arriba en el numerador iría la derivada de lo de dentro, que sería 3 por 4, 12, x al cubo menos 2x. Simplificamos y llegamos al mismo resultado por ambos lados. Esta sería claramente, aunque tengamos una raíz no nos debe confundir, sería un cociente, denominador al cuadrado, derivada del numerador por denominador, menos numerador por la derivada que vuelve a ser una raíz, 1 partido por 2 veces la raíz, por la derivada de lo de dentro. Es ir cogiéndole un poco la mecánica. Aquí nos quedaría, simplificamos los doses, nos quedaría x. Fijaos que la derivada es 1, ya no aparece. Haríamos producto, como un denominador la raíz, simplificamos el numerador y esta raíz que tenemos aquí, acordaos cuando teníamos como una especie de torre que era el de arriba con el de abajo y los dos del medio juntos, pues nos quedaría esta forma. Simplificamos de nuevo y llegamos a esta expresión. Todavía podríamos hacer un paso más, pero no merece la pena, es mejor dejarlo así. Bueno, vamos a ver ahora un modelo que es muy importante, que es el modelo del logaritmo. El logaritmo de una función, cuando yo la derivo, es 1 partido, es muy facilito, por la función que tenga dentro y por la derivada de lo que hubiese dentro del logaritmo. Esta expresión la podemos ver así o también esta derivada la podemos colocar aquí en el numerador, lo veremos enseguida. Bueno, vamos a ver el modelo, 1 partido por 2 veces la raíz, por la derivada de lo de dentro, 1 partido por x. Facilísima. Este ejercicio, ponemos aquí una nota, recordad que dijimos que es mejor arreglar los logaritmos. Los logaritmos se pueden derivar de dos formas, sin, digamos, arreglar y arreglando. Nuestro consejo, siempre, siempre, siempre arreglar los logaritmos. Pero para arreglar los logaritmos nos tenemos que acordar de las propiedades de los logaritmos que las vamos a repasar rapidísimamente. El logaritmo de la raíz cuarta de x cubo, en principio lo podemos poner, esto no estoy aplicando ninguna propiedad de los logaritmos, simplemente estoy aplicando las propiedades de las raíces, es x elevado a 3 cuartos. Y ahora sí que voy a aplicar la propiedad de los logaritmos, este 3 cuartos lo voy a poner aquí delante. Y al ponerlo delante he conseguido tener una función muchísimo más fácil a la hora de derivar. Ahora es cuando derivo. Entonces será una constante por la derivada del logaritmo que es 1 partido por x, con lo cual nos queda la derivada muy sencilla. Vamos a ver otro ejemplo. Esta fórmula, voy a subir un poquito para arriba, es prácticamente igual que esta, si la veis, porque aquí más, bueno, casi cabe. Aquí sería 1 partido por f, por f' y aquí es la misma fórmula, pero fijaos que lo tengo que multiplicar por 1 partido por el logaritmo neperiano de a. Cuando a es el número e, entonces el logaritmo, recordamos que se convierte en lo que llamábamos logaritmo neperiano. Entonces el logaritmo neperiano de e, como estamos en base e, es 1. Y esta fórmula quedaría 1 partido por 1 y nos reproduce la fórmula que teníamos arriba. Bueno, lo mismo, antes de ponernos a derivar, aplicamos la propiedad. Logaritmo de un cociente resta de logaritmos. Y ahora ya vamos a derivar el primer trozo menos el segundo trozo. Aplico la fórmula, fijaos. 1 partido por logaritmo en base 10, porque la base era 10. También recordamos que cuando no aparece nada, por defecto vamos a tener base 10. Y ahora sería 1 partido por f, 1 partido por 2 menos x, por la derivada de lo de dentro que sería menos 1, que es el menos 1 que nos aparece aquí. Menos 1 partido por logaritmo de 10, 1 partido por f y la derivada de lo de arriba, de lo de dentro, que sería 1. Común denominador, simplificamos, solución final. Bueno, aquí lo mismo, nos encontramos con un logaritmo de un producto, inmediatamente logaritmo de suma de logaritmos. Este, fijaos que va a ser muy muy fácil, porque ya es una función simple, y me vuelvo a encontrar con que yo puedo expresar esta raíz como
esta expresión elevado a 1/2. Y aquí este 1/2 va a salir fuera, fuera del logaritmo, va a ser un producto y también se me va a simplificar muchísimo la derivada. Repasamos, derivada del logaritmo, como no tenemos nada, será base 10. 1 partido por el logaritmo de 10 de 1 partido por x. Ya no ponemos nada más porque la derivada de lo de dentro sería 1, es una función simple. 1/2, que es la constante, volvemos a tener logaritmo en base 10, 1 partido por el logaritmo neperiano de 10, y ahora 1 partido por la función, 1 partido por f, por la derivada de lo de dentro, que sería 0 más 2x. Simplificamos los doses, sacamos factor común, hacemos mínimo común múltiplo y simplificamos. Esta sería un cociente, pero necesitamos saber derivar esta función que todavía no nos ha salido, que es lo que se llama la función potencial, que ya la conocéis todos, la función exponencial, que ya la conocéis todos. Entonces, la derivada de una exponencial sería a elevado a la función por la derivada de la función, y luego hay que multiplicar por el logaritmo neperiano de a. Cuando a se convierta en el número e, fijaos que el logaritmo neperiano de e es 1, igual que nos ocurría en la derivada del logaritmo en base a, y nos desaparecerá esta parte de la derivada, y la derivada de e elevado a f será e elevado a f por f'. Ahora veremos algún ejemplo. De momento nos vamos a centrar en esta derivada, que lo primero que observamos es que es un cociente. Denominador al cuadrado, derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador, que lo mantengo igual, por la derivada del denominador. Empezamos poco a poco. Derivada del logaritmo, 1 partido por x. 2 elevado a x se mantiene, menos se mantiene el logaritmo por, fijaos, la derivada de 2 elevado a x. Aplico esta fórmula, logaritmo neperiano de 2, aquí, perdonad, no está aquí, perdón, está aquí. Logaritmo neperiano de x por 2 elevado a x por el logaritmo neperiano de 2, ¿vale? Denominador al cuadrado, sacamos factor común, que está aquí marcado en rojo, factor común, queda esto, y abajo este 2 elevado a x al cuadrado realmente es 2 elevado a x por 2 elevado a x, que se me va a simplificar. Por eso queda esta expresión ya más simplificada. De nuevo común denominador, y como hemos visto antes, esta x bajará aquí y queda la expresión final. Bueno, vamos a ver este otro ejercicio, quizá los más complicados son los logaritmos, por eso vamos a insistir un poquito más en repasarlos. Tendríamos logaritmo de una raíz, hemos dicho ya varias veces, antes de derivar, aplico las propiedades. Lo pongo en forma de potencia, saco fuera el número y me encuentro con una constante por una suma de funciones. ¿Cómo es la derivada de una suma? Bueno, la constante por la suma de las derivadas. 1/2, derivo este, que es muy fácil. Fijaos que al ser logaritmo neperiano ya no tengo que poner la coletilla esta que poníamos aquí del logaritmo de base, logaritmo neperiano de 2. Más logaritmo neperiano de 1 menos x, su derivada será 1 partido por 1 menos x por la derivada de lo de abajo, que será menos 1. Haríamos operaciones como un denominador y ya habríamos llegado al resultado final. Bueno, con esto vamos a terminar la primera parte de repaso de cómo derivar, y luego os haré un vídeo con la parte final para seguir repasando funciones un poquito más complicadas. Bueno, pues con esto ya tenéis para trabajar.